Bien, entonces hablemos de esa clasificación. Decíamos que el derecho de propiedad es el derecho real más extenso que existe, el más amplio que hay. ¿Y por qué es el derecho más amplio, más extenso que hay? Porque prácticamente incluye el jus usus, que es el derecho a usar, el jus fructus, que es el derecho a disponer de los frutos o a los frutos de una cosa, de un bien, y luego el derecho de disponer, el jus abutendi, el derecho que nos permite tomar una decisión sobre enajenar o no el bien, trasladarlo en una herencia o no. Bueno, pues eso solamente lo da el derecho de propiedad. Pero aun cuando el derecho de propiedad es el derecho real más extenso que existe, pues ha tenido limitaciones. Siempre ha tenido limitaciones. Por ejemplo, resulta que desde la ley de las 12 tablas se establecieron algunas limitaciones. Por ejemplo, ¿cuáles eran las limitaciones que había? Imaginémonos que nosotros tenemos un vecino, que el vecino tiene un limonar, ya tiene un limonar. El limonar ha crecido. Nosotros sabemos que el vecino es dueño del predio, es dueño del limonar y es dueño de los limones que dé el limonar. Pero resulta que ese arbolito ha ido creciendo y como está muy pegado a nuestro inmueble, está muy pegado a nuestro terreno, pues resulta que una de las ramas se ha pasado a nuestro terreno. Si nosotros trazáramos una línea vertical donde está el límite, pues nos daríamos cuenta que hay una rama de ese arbolito vecino que ha logrado pasar hacia nuestro predio. Ahora resulta que entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahí? ¿Qué ocurre con esos frutos? Eh, pues resulta que aquel tiene la propiedad sobre su predio, sobre su árbol, sobre sus frutos, pero en ese caso ya tiene una limitación, porque yo puedo venir y decir, ay, esa rama qué mal me cae que esté cruzando ahí, y puedo cortar la rama. Y no puede llegar el vecino y decirme, mire usted, ¿por qué está cortándole la rama a mi limonar? Se va a morir porque usted le está quitando la rama más importante que tiene, pero igual, no hay problema ahí. Yo jurídicamente puedo limitar la propiedad de aquel, puedo venir y cortar la rama. Eso desde la ley de las 12 tablas, y eso sigue siendo válido ahora, ¿ya? Entonces, ¿qué nos muestra eso? Que aun cuando el derecho de propiedad es el derecho real más extenso, más amplio que hay, siempre ha tenido limitaciones. Puedo cortar las ramas. Pero de igual manera, yo bien podría decir, pues que se quede la rama ahí, a mí no me hace daño, al contrario, de repente hasta algo de sombra me puede dar. Y esa rama puede dar limones, ¿verdad? Y yo puedo venir y cortar los limones. No tengo que ir, vecino, ¿será que yo puedo cortar esos limones de esa rama que está ahí? Mire, que está muy cerquita de mi casa, que ha cruzado realmente mi predio. No, no tengo que pedirle permiso, ¿ya? Yo puedo ir y cortar los frutos. Lo que sí no es cruzarme el cerco, ¿verdad? Y cortar los frutos que tiene él de su lado. No, los que están en la rama que pasa al predio que yo tengo. Estos frutos los puedo cortar. Eso que nos muestra limitaciones al derecho de propiedad y esas limitaciones existen desde la ley de las 12 tablas. En la época de Justiniano también se impuso otras limitaciones. Por ejemplo, alguien podría decir, bueno, pues si este es mi terreno, yo voy a construir aquí lo que sea, ¿verdad? Igual es mi propiedad, es el derecho real más amplio que hay. ¿Me va a limitar a alguien a que yo construya? Bueno, pues resulta que yo podía venir y construir, pero en la época de Justiniano, si por ejemplo resulta que los vientos eran muy importantes en esa época y yo vengo y construyo un muro, y con la construcción de ese muro lo que estoy haciendo es bloqueando que pasen los vientos hacia el predio de la vecindad, entonces me pueden mandar a derribar el muro. Peor todavía, ¿verdad? Si resulta que existe algún peligro. Entonces, si existe algún peligro, pues ni modo. Ahí también se puede dar una orden de que yo tenga que botar el muro. Imagínense que yo construyo el muro, pero resulta que al albañil que contraté es tan malo que en vez de realmente mantener la verticalidad, ha construido un muro que está un poquito inclinado, tan inclinado que cualquiera piensa que ese se va a caer pronto. Entonces puede venir el vecino y decir, aunque haya construido el muro en su predio, yo estoy expuesto acá, corro un riesgo.
Entonces puede pedir que destruyan ese muro también. Entonces, ¿qué nos muestra esto? Las limitaciones que existían eh, desde la ley de las 12 tablas, pasando por Justiniano, y otra limitación más, y que también nosotros conservamos dentro de nuestra legislación, es que hay ocasiones en que un predio puede ser expropiado. Alguien puede tener un subpredio, es el derecho real más amplio que hay, pero aun cuando es el derecho real más amplio que hay, el Estado puede venir y expropiarlo. Imagínense que van a construir una carretera y resulta que en esa carretera mi casa queda en medio, pues no es de que, ay, ni modo, vamos a tener que construir un puente para pasar sobre la casa de este señor, o vamos a construir un paso a desnivel para pasar por abajo de la casa. No, ahí lo que puede hacer el Estado es venir y expropiarme. Entonces me va a quitar, aunque yo no quiera vender, me va a quitar esa tierra. ¿Por qué? Porque hay una necesidad de carácter social que atender. Entonces existe la expropiación y eso desde allá, de la época de Roma, existe la expropiación forzosa. Y como dije antes, también la demolición de obras que puedan ser perjudiciales. Bueno, eso es en cuanto a las limitaciones que tiene la propiedad. Vimos que existían dos formas de propiedad, la propiedad quiritaria, la propiedad bonitaria. Mostramos las diferencias que habían entre estas. Y luego empezábamos a hablar de los derechos reales sobre cosas ajenas. Y decíamos que los derechos reales sobre cosas ajenas se podían clasificar. Hay unos de goce y otros de garantía, y dimos ejemplos en cada caso, ¿verdad? Bueno, pues ahora vamos a hablar de los derechos de goce. Ay, pero antes se me olvidaba, vamos a ver, creo que alguien preguntó algo. ¿Alguien tiene una duda? Hola, doctor, buenas tardes. Sí. Sí, yo tengo una duda con lo que usted acaba de indicar. Cuando alguna situación interfiere en mi terreno y eh, se puede, se puede quitar, ¿verdad? Pero se necesita una orden para eso, para la persona, el vecino, digamos, ¿verdad? Necesita una orden para que pueda quitar algo o simplemente porque está en mi terreno o interfiere con mi persona, algo lo puedo quitar yo. En el caso de las ramas, por ejemplo, usted las puede cortar. Ajá. Los frutos usted los puede tomar, En el caso pero de un terreno. por eso es del terreno del que estamos hablando. Sí, sí, sí. Eso sí lo entiendo. Quizás no me expliqué bien. Si alguien construyó algo en su terreno que interfiere con mi, que es un obstáculo para mí, ¿lo puedo denunciar y que la persona lo quite o lo puedo yo quitar? No, ahí cuando estamos hablando de una construcción que es Ajá, peligrosa para nosotros, como el ejemplo que dábamos de ese muro que se ajá. ve que está a punto de caer sobre nuestra propiedad, nosotros no podemos entrarnos a la tierra del vecino y botar el muro. Ya, eso no podemos porque estaríamos vulnerando sus derechos. Pero lo Ujú. que sí es que ahí sí vamos a buscar una autorización para que lo obliguen a él a destruir el muro, a botar el muro, a Ah, demoler ya. el muro, ¿ya? Ah, Porque nosotros sí existe el derecho de propiedad y nosotros no podemos entrar a la casa del vecino a decirle que es que mire, esa ventana está a punto de caer sobre nosotros, entonces vengo a quitarle su ventana. No, ya ahí no podemos. Podemos ujú. hacer dentro de nuestro predio. Si las ramas han cruzado nuestro predio, si los frutos están en nuestro predio, pues es en nuestro predio, pero no podemos cruzarnos al predio vecino. Ok, En el sí. caso de esas construcciones, lo que hay que hacer es gestionar, iniciar un proceso para poder obligarlo a él a que demuele o que bote ese muro Ah, ok, gracias, doctor, muy amable. para servirle. ¿Alguien más? Entonces, algo más siempre con estas limitaciones es para mostrar que no es que uno pueda hacer lo que quiera en su predio, es que si se muere un nuestro familiar, estamos hablando en Roma, pero eso de alguna manera es lo mismo que existe ahora. Se nos muere un familiar, no podemos venir y decir, ay, se nos murió, ¿verdad? ¿Y qué hacemos? Enterrémoslo aquí
en el patio de la casa. No, no se puede, ¿ya? No se puede sepultar personas en el espacio de ese terreno. Tiene que usarse los cementerios. Entonces, esa es una limitación que hay. También no es de que, yo tengo una finca bien grande, y entonces dentro de mi finca voy a crear un cementerio. Tampoco, ¿ya? Hay que contar con autorización. Entonces, esas son muestras de las limitaciones que hay. También vamos a ver más adelante cuando veamos las servidumbres que si yo llegara a dejar encerrado un predio al fondo, pues también me pueden obligar a tener que ceder una franjita de mi predio para que puedan pasar hacia el fondo. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Bien, entonces estamos con la clasificación. Decíamos que estábamos por estudiar aquellos derechos reales de goce. ¿Cuáles son los derechos reales de goce sobre cosa ajena? Bueno, pues aquí tenemos justamente el tema de la servidumbre. ¿Y qué es lo que entendemos por la servidumbre? ¿A qué se refiere la servidumbre? Bueno, pues la servidumbre es un derecho real, porque de eso estamos hablando, ¿verdad? Entonces, derecho real. Este y todos los que veamos acá, vamos a empezar definiéndolos con es un derecho real. Bueno, este es un derecho real. Es un derecho real en donde se van a relacionar dos predios vecinos. Ya es una condición. Los predios deben de estar uno a la par del otro. No se puede pensar en que tengo un predio por acá, kilómetros después está el otro predio. No, son dos predios vecinos, necesariamente. Es una relación que se va a establecer entre dos predios vecinos. Ahora, ¿qué va a ocurrir entre esos dos predios vecinos? Bueno, pues lo que va a ocurrir es que vamos a tener a un predio con la calidad de sirviente y a otro predio con la calidad de dominante. Hay un predio sirviente, un predio dominante. El predio sirviente es el que va a ceder, ¿ya? El predio sirviente es el que cede. El predio dominante es el que recibe lo que se le está cediendo. Entonces son dos predios vecinos, uno es un predio sirviente, el otro es predio dominante. ¿Y qué más es lo que vamos a encontrar? Lo que vamos a encontrar es que, por ejemplo, eh, va va a consistir en un hacer. ¿Qué es lo que se va a ceder? Un hacer. Un hacer se le puede ceder, un hacer. ¿Y en qué consiste ese hacer? Ese hacer lo que implica es un permiso, una tolerancia. Como decíamos, yo tengo dos predios vecinos. Resulta que para llegar al predio que hay al fondo no hay otra opción más que pasando por el predio mío. Entonces yo voy a tener que ceder. Yo voy a tener que dejar hacer. Yo voy a tener que tolerar. Voy a tener que permitir que pasen por una franjita de mi predio para poder llegar al fondo. Entonces, eso es lo que implica que va a pesar una carga sobre mi predio, porque yo soy el propietario del predio sirviente. Entonces, siendo yo el propietario del predio sirviente, mi predio está soportando una carga, la carga de tener que permitir, de tener que tolerar que pasen por él hacia el predio que hay al fondo. Otra cuestión, no necesariamente solo existe en esa servidumbre que estoy describiendo ahí, que es de paso. Esa sería una servidumbre de paso. Pero, por ejemplo, actualmente con los cables de energía eléctrica o los cables de señal de televisión, bueno, pues resulta que de repente, cuando los predios son muy grandes, resulta que es necesario que pase un cable por mi predio. Entonces, si va a pasar un cable por mi predio, ahora en los condominios suele pasar esto. Normalmente le venden a uno hasta la banqueta, ¿verdad? Entonces, cuando uno compra una casa, le venden la banqueta y la banqueta es de su propiedad, pero si bien es cierto, la banqueta es de mi propiedad, resulta que yo no puedo construir ahí, porque ahí es donde van a pasar los cables por arriba o por abajo de manera subterránea. Entonces resulta que
yo tengo que respetar y tengo que tolerar que pasen los cables enfrente de mi casa. O de repente hasta que coloquen un poste enfrente de mi casa. A mí me vendieron la banqueta forma parte de mi predio, pero resulta que en esa escritura en donde me vendieron la banqueta, dice que esa franjita que hay enfrente de mi casa será una servidumbre. Y entonces ahí mismo pueden colocar un poste de la empresa eléctrica, por ejemplo, y yo qué tengo que hacer? Tolerar, permitir, soportar esa carga. Ahí estaría también ante un ejemplo de una servidumbre. Cuando colocan un poste o cuando permito que pasen esos cables o cuando permito que la cañería, por ejemplo, del agua pase también enfrente de mi casa o atraviese el predio que yo tengo. Entonces, esos son ejemplos de servidumbre. También podría consistir en tener que aceptar que se apoyen, por ejemplo, unas vigas en un muro que yo he construido. Si yo tengo ese muro es de mi propiedad, pero resulta que podría ceder el uso del muro para que apoyen unas vigas en una construcción del predio vecino. Entonces, como se dan cuenta, hay un feudo que lleva una ventaja sobre el otro. Por eso es un predio dominante. Y resulta que aquí lo que hay que entender es que esa ventaja que lleva a un predio es del predio, no es del propietario. ¿Eso qué quiere decir? Que la ventaja está adherida, es inherente al predio. Yo no puedo venir y decir, ay, voy a vender mi predio es dominante y entonces tiene el beneficio de una servidumbre de paso. Entonces vendo el predio, pero no vendo la servidumbre. O vendo la servidumbre, pero no vendo el predio. No, yo al vender el predio dominante, inmediatamente estoy cediendo el derecho que tengo sobre el predio vecino, sobre el predio sirviente. ¿Por qué? Porque es inherente, no es algo que se pueda separar, es algo que le corresponde al bien más que a la persona. Entonces no puedo separarlos, ¿verdad? Es inalienable, es imposible vender la servidumbre por un lado y el predio dominante por el otro. Son indivisibles. ¿Alguna duda? De estas servidumbres se pueden dar en la ciudad, en el área urbana, o se pueden dar en el área rural. Y entonces se dice que hay servidumbres urbanas y servidumbres rurales o rústicas. Depende de el espacio geográfico en donde se dé. Puede ser en la ciudad, entonces es una servidumbre urbana. La mayoría de los ejemplos que he dado de que tengo que dejar el pedacito de tierra que tengo ahí al frente de mi casa para que sirva como banqueta, pues es una servidumbre urbana. Pero aquella en donde resulta que para pasar agua de un lado a otro necesitan abrir un surco en mi predio para llegar al fondo, pues entonces esa sería urbana, perdón, rural o rústica. Si, por ejemplo, vivimos en el área rural y lo que va a pasar por esa franja no son personas, sino son carruajes, son caballos, son reses al final de cuentas, pues es una servidumbre de paso también, pero está en el área rural. Entonces es una servidumbre rústica o rural. Bien, ese es el primer derecho real. Esto pasaría también con el agua de los ríos. Que a veces está el riachuelo o río, corre en el terreno de otra persona, pero de un terreno, y el terreno vecino no tiene derecho al agua que corre en ese río porque no pasa por su casa o por su finca. Sí, muy bien. Ese sería otro ejemplo en donde se podría establecer una servidumbre, ¿verdad? Si resulta que el río pasa solamente en mi predio y el vecino no tiene acceso al agua, pues puede conseguirse una servidumbre en donde él va a poder llevar a beber a sus animales o va a poder ir a tomar agua del río para poder llevarla a su casa. Eso podría ser una servidumbre. Esas servidumbres de las que estamos hablando se va a decir que son servidumbres reales, ¿ya? Estas son servidumbres reales.
¿Por qué son servidumbres reales? Porque se establecen entre predios, como hemos dicho, ¿verdad? Y estas servidumbres reales, como dije antes, pueden ser urbanas o rústicas. ¿Alguna duda? No, doctora, adelante. Gracias. Buenas tardes. Por favor. Usted indicó que el predio es indivisible, o sea que cuando pasa una De las, servidumbre en medio, digamos, de un predio, se mantiene la totalidad, no se divide, digamos, esa porción. Por ejemplo, hay un camino en medio un camino que tiene que pasar en medio de un predio, ¿verdad? Pero se mantiene, y lo que entendí es como que se mantiene íntegro el predio, ¿verdad? sí, aquí lo que es indivisible es la servidumbre del predio. El predio y la servidumbre no se pueden separar, son indivisibles. Pero ¿de qué predio estoy hablando? Estoy hablando del predio dominante, ¿ya? El predio dominante y la servidumbre forman una unidad, son indivisibles. Si yo soy el dueño del predio que está al fondo y he conseguido una servidumbre para poder llegar a mi predio, pues mi predio y esa servidumbre de paso que conseguí forman una unidad. Yo no puedo separarlos. No puedo vender por un lado el predio y por el otro lado la servidumbre, porque son inherentes, están unidos, forman una unidad, son indivisibles. El predio dominante y la servidumbre. Ahora, el terreno que sirve de paso forma parte del predio sirviente, ¿verdad? O sea, el predio sirviente no sufre ninguna modificación. El predio sirviente sigue siendo todo ese terreno que tiene mi vecino. Ese es su predio. Lo único es que, ¿qué tiene él? Una carga. ¿Qué tiene él? Un qué soportar, un qué permitir, pero sigue siendo su terreno. ¿Ya? Él sigue teniendo todo ese terreno. Lo único es que, aun cuando tiene todo ese terreno, tiene que soportar que yo pase por ahí. Tiene que permitir que yo pase por ahí. Pero el predio de él es todo ese terreno. O sea, la servidumbre para él no tiene significado más que como carga. En tanto que para el del predio del fondo, pues sigue también teniendo todo su predio, pero también tiene algo del vecino. ¿Y qué? Una tolerancia, una autorización, una permisión de poder pasar. Y esa tolerancia, esa permisión que tiene el vecino es la servidumbre. Y esa servidumbre es inherente al predio dominante. Gracias. Para servirle. Bien, entonces esas son las servidumbres reales. Ahora, hay otras servidumbres que no son reales, sino van a ser personales. Ahora, aquí podríamos perdernos fácilmente, ¿verdad? Porque ¿de qué estamos hablando? De derechos reales. Y estamos hablando que uno de esos derechos reales es el derecho de goce. Y que dentro de esos derechos reales de goce está uno que se llama servidumbre. Ahora resulta que esa servidumbre de la que me han hablado puede ser real o puede ser personal. No nos vayamos a confundir. Todo esto es derechos reales. Incluso las servidumbres personales son derechos reales. Ahora, ¿qué pasa con estas servidumbres personales? Se recuerdan que lo que vimos arriba en las reales eran dos predios, ¿verdad? Dos predios en donde uno tiene que soportar, uno tiene que tolerar, uno tiene que permitir que el otro predio tenga algo. Eso es real, es entre predios. Pero ahora vamos a colocar en vez de predios a personas. ¿Ya? Siguen siendo derechos reales, pero ahora ya no me fijo en los bienes, ya no me fijo en los predios, sino me fijo en las personas. Y entonces hay una persona que va a tolerar, que va a permitir, que va a dar su autorización para que la otra haga algo, ¿ya? Entonces,
ahí es donde hablamos de que estas pueden ser servidumbres personales. Y dentro de esas servidumbres personales tenemos el usufructo, ¿ya? El usufructo. El usufructo. ¿Qué pasa con el usufructo? El usufructo es una palabra compuesta. Están dos derechos incluidos ahí, el usus y el fructus. El usus ya vimos, el derecho a usar, y el fructus, el derecho a los frutos. Entonces resulta que hay un señor que es dueño de un predio, ¿ya? Hay un señor que es dueño de un predio, pero este señor que es propietario del predio va a soportar, va a tolerar, va a permitir que yo pueda hacer uso y disfrute del predio. A eso le llamamos usufructo. Entonces, el usufructo es un derecho real. Es un derecho real que tiene que ver con prácticamente, principalmente con predios, con bienes inmuebles. Bien, ¿qué otro derecho real se clasifica como una servidumbre personal? El cuasi usufructo. El cuasi usufructo. Cuasi usufructo. ¿En qué consiste el usufructo? El cuasi usufructo va a ser otra vez un derecho real. ¿Y este derecho real qué implica? Este derecho real lo que implica es que hay una persona. Otra vez son dos personas, ¿verdad? Hay una persona que es propietaria y hay otra persona que va a tolerar, que va a permitir, que va a autorizar. ¿Qué es lo que va a autorizar? Que se dé algo que se parece al usufructo. Por eso se llama cuasi usufructo, ¿ya? Cuasi. ¿Qué quiere decir la palabra cuasi? Casi. Casi, ¿verdad? Muy bien, casi. Entonces, lo que va a ocurrir acá es que en tanto en el usufructo, normalmente vamos a estar hablando de bienes inmuebles, pues resulta que en el cuasi usufructo normalmente vamos a tener elementos que pueden ser consumibles, ¿ya? Cosas consumibles. Ahora, cosas consumibles. Entonces, veamos la diferencia. En el usufructo me pudieron dar un predio, pero no necesariamente un predio. Realmente me pueden dar un bien distinto a un predio. Me pueden dar cualquier bien que sea no consumible. ¿Ya? Cualquier bien que sea no consumible. ¿Por qué en el usufructo puede ser un bien no consumible? Porque veamos acá. Si yo soy el usufructuario, yo tengo derecho a hacer uso y disfrutar, es decir, aprovechar los frutos del bien. Pero yo llega un momento en que tengo que devolver ese bien en el usufructo. Yo tengo que devolver ese bien. Doy un ejemplo de un usufructo que normalmente se utiliza ahora. Imagínense que hay un señor que tiene una casa y dice, yo quiero dejarle esta casa a mis hijos como herencia, pero estoy preocupado por mi esposa porque estos patos, yo no sé cómo vayan a reaccionar cuando yo me muera. De repente van a querer vender la casa y pobre mi señora se va a quedar sin dónde dormir, dónde vivir. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Yo le voy a dejar a la señora el usufructo. La propiedad es de mis hijos, pero el usufructo es de la señora, es de la esposa. Entonces, la señora ¿qué tiene? El uso y disfrute. No es la propietaria, solo tiene el uso y el disfrute. El propietario va a ser el hijo o los hijos. Ella va a ser usufructuaria. Entonces ella tiene derecho a usar, ella tiene derecho a aprovechar los frutos, es decir, disfrutar el predio, pero ¿qué va a pasar? Ella tiene que devolverlo en algún momento. Si fuera vitalicio, quiere decir que lo va a devolver cuando muera, ¿verdad?
Pero y si fuera un usufructo por 10, por 20 años, quiere decir que cumplidos esos 10 o esos 20 años, tiene que devolverlo. ¿Y qué es lo que va a devolver? El bien que nosotros le hemos entregado, ¿verdad? En este caso, la casa es la que tiene que devolver si el usufructo es solamente por 20 años. Tiene que devolverle a sus propietarios legítimos la casa. O sea, devuelve el bien. Ahora, para que yo pueda devolver el bien que estoy usando, que estoy disfrutando, tiene que ser un bien que no se consume inmediatamente, que no se agota en un solo uso, porque por eso es que puedo devolverlo. Ese es el usufructo. Ahora, en el cuasi usufructo, yo no puedo devolver el bien que me dieron porque es consumible, ¿ya? Es consumible. Entonces, un ejemplo de un bien consumible puede ser trigo. A mí me pudieron dar trigo, por ejemplo, pero ese trigo que me dieron para que lo usara, para que lo disfrutara, ahora que ya lo he usado, que lo he disfrutado, no puedo devolverlo. No puedo devolver ese trigo, pero puedo devolver otro trigo. Entonces, ese es el cuasi usufructo. Son bienes en general consumibles, singulares, que ahora se pueden devolver, que no serán los mismos que recibí, pero aquí prácticamente eso no es lo que importa. Otro derecho real que se considera como una servidumbre personal es el uso. La diferencia entre el uso y el usufructo está en que en el uso solo puedo usar y en el usufructo puedo usar y aprovechar los frutos. Entonces, aquí solo hay uso, solo el uso es el que me han dado. Ese sería el derecho de uso. El derecho de uso solo me permite, cabalmente como el nombre lo dice, el uso. El uso no comprende los frutos. Eh, algo, algo que adelanto sobre de estas servidumbres personales es que, insisto, lo que tiene que pasar es que yo tengo que devolver, ¿verdad? Tengo que devolver lo que he recibido. Y como tengo que devolver, entonces quiere decir que yo no puedo vender, que yo no puedo enajenar, ni siquiera el derecho que tengo sobre esas cosas ajenas. Por eso es que son personales, porque son inherentes a la persona. Si yo recibí en algo en usufructo, no quiere decir, yo lo recibí en usufructo y ahora te lo doy a vos para que seas vos el que lo uses y lo disfrutes. No, no, no. Es inherente a mí. Si tiene plazo, pues yo lo recibo y yo lo devuelvo. Si no tiene plazo, pues yo lo tendré y en tanto yo esté vivo, podré ejercer ese derecho. Cuando muera, no es de que, se murió mi papá y él tenía el usufructo, el cuasi usufructo o el uso, entonces ahora seguimos nosotros con el usufructo, el cuasi usufructo o el uso. No, 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 es personal. Y que sea personal quiere decir que no es transferible. Y si no es transferible, quiere decir que no se puede enajenar o que no se puede disponer de él a través de la sucesión. Bueno, otro ejemplo de un derecho parecido a estos que hemos estado estudiando es el derecho de habitación. En el derecho de habitación, ¿qué es lo que me van a dar a mí? Es obvio, ¿verdad? Lo que me van a dar a mí es una casa para habitar, una casa habitable. Eso es lo que me van a dar. Entonces, hay un señor que es dueño de una casa y viene el señor que es dueño de la casa y va a tolerar, va a permitir, eh, me va a ceder la posibilidad de que yo pueda entrar y vivir en esa casa y tenerla como que si fuera mía. Yo tengo el derecho de habitar esa casa, pero yo no soy el propietario, ¿ya? Yo tengo un derecho sobre una cosa ajena ahí. Llegará el momento en que tengo que devolver la casa. Ese derecho de habitación que tengo yo es un derecho para mí y para mi familia, pero no quiere decir que si yo muero, mi familia se queda ahí. Si yo muero, pues entonces la casa regresa al propietario. Si fuera un derecho de habitación vitalicio, pues la casa regresa al propietario y mi familia tiene que abandonarla.
porque el derecho es mío, es inherente a mí, es personal, es intransferible, es, no es enajenable, ¿ya? No se puede enajenar. Otro es el opere servorum. ¿Qué pasa en el opere servorum? Bueno, pues aquí la diferencia está otra vez en el bien, ¿ya? ¿Se dan cuenta? Las diferencias son los bienes que se pueden entregar. En este caso ya no es una habitación, aquí lo que se van a entregar son, por ejemplo, animales, animales para la actividad agrícola, por ejemplo. Y dentro de los animales entran los esclavos, obviamente, en aquella época, ¿verdad? Entonces podría ser que yo soy propietario de un semental, por ejemplo, soy propietario de un semental y vengo y hay un amigo mío al que le voy a dar el derecho real que se conoce como opere servorum. Y entonces quiere decir que aquel va a poder usar el semental dentro de su predio con las condiciones que él quiera, pero él sabe que él no es el propietario, él sabe que lo va a tener que devolver, él sabe que no puede venir y decir, ay, ahora que lo tengo yo, lo voy a alquilar a ver quién quiere tener el semental por unas cuantas horas para que logre reproducir más reses en su finca. No, no se puede. No lo puede ceder, no lo puede vender, no lo puede trasladar mediante la sucesión a sus herederos. Entonces, ese es el opere servorum. Estos 5 que tenemos acá son derechos reales. Y estos 5, usufructo, cuasi usufructo, uso, habitación, opere servorum, se le entregan a la persona y solo a la persona. Por eso son personales, ¿ya? Y se consideran servidumbres porque cumple con esa característica, ¿verdad? Al final de cuentas, el propietario lo que está es sufriendo una carga como consecuencia de que tolera, permite, autoriza a alguien a que haga algo con esos bienes. Entonces, estos son los derechos reales. Así en concreto, llevamos entonces identificados como derechos reales. El primero que vimos es el de la propiedad y luego hemos visto las servidumbres reales urbanas, las servidumbres reales rústicas, el usufructo, el cuasi usufructo, el uso, la habitación y el opere servorum. Esos son los derechos reales que hemos estudiado. Bueno, pero hay otros derechos reales que no son servidumbres, ¿ya? Hay otros derechos reales que no son servidumbres. Entre esos tenemos la enfiteusis. La enfiteusis ¿qué implica la enfiteusis? La enfiteusis va a darnos la participación del Estado y de un ciudadano. El Estado es el propietario acá. Se dan cuenta que en los anteriores nunca dijimos que el Estado fuera propietario. Siempre eran personas particulares, eran ciudadanos romanos. En la enfiteusis, el propietario es el Estado. Y viene el Estado y va a cederle a alguien el goce de un bien, de un predio, de un bien inmueble, le cede el uso. Entonces, ese señor que está recibiendo el derecho a poder hacer uso y disfrute de ese predio, cualquiera diría, ay, eso es usufructo, ¿verdad? Pero no, porque aquí es el Estado, ¿ya? Entonces, a eso lo vamos a llamar enfiteusis. Y al señor que está recibiendo ese derecho, lo vamos a conocer como enfiteuta. Él es el enfiteuta. Ahora, eh, ¿por qué esto no se registró, no se clasificó como una servidumbre personal, dirían ustedes? Se parece al usufructo, ¿verdad? Lo único es que tengo al Estado como propietario y es el Estado el que le está dando el predio al señor para que él venga y entonces haga uso y disfrute del predio y entonces se parece mucho al usufructo. Sin embargo, resulta que acá no cabe en aquella clasificación porque resulta que el enfiteuta sí puede enajenar su derecho, ¿ya? Él sí puede enajenar. Este derecho es transferible, él puede enajenarlo. Él puede venir, el enfiteuta, y decir, bueno, yo he recibido este predio del Estado para que haga uso de él y ahora resulta que puedo
venir y celebrar un contrato con un vecino y decirle que el vecino haga uso del predio. El usufructuario no podía hacer eso, el enfiteuta sí. La otra cosa es que el enfiteuta también puede decir, ay, yo estoy por morir, voy a celebrar testamento y voy a dejarle el derecho de enfiteusis a mi hijo para que él siga haciendo uso del predio. La enfiteusis es un derecho que sí se puede transferir, que sí se puede enajenar, que sí se puede trasladar mediante la sucesión a otra persona. Entonces se dan cuenta de que no es lo mismo que el usufructo, a pesar de que en términos generales nos podría parecer. Hay otros elementos aquí más que considerar, y es que el enfiteuta va a asumir ciertas obligaciones. En ese acuerdo en donde el Estado le cede el predio a este señor se va a comprometer a que va a estar pagando va a estar pagando un canon, va a pagar un canon por ese derecho. Un canon es una tarifa, es un pago periódico que tendrá que entregar el enfiteuta. El enfiteuta tiene que pagar entonces como una renta. Otra cuestión más es que está obligado a conservar el feudo, está obligado a pagar impuestos por el feudo, y si en algún momento resulta que él quiere cambiar el destino del feudo, pues tiene que informarle al Estado tal situación. Entonces, esa es el derecho real de la enfiteusis. Otro derecho real es el derecho de superficie. En el derecho de superficie ya no tenemos al Estado. Otra vez estamos hablando de personas particulares, de ciudadanos romanos. ¿Y qué es lo que va a ocurrir entre estos dos ciudadanos romanos? El derecho de superficie va a vincular a dos personas. Hay uno que es dueño del predio y hay otra persona que no es dueña, pero que va a construir sobre ese predio que no le pertenece. Entonces nos damos cuenta, hay dos personas ahí. Una es la propietaria del predio y la otra va a construir en un predio que no le pertenece, que es del otro señor. Eso que está ocurriendo ahí es un derecho de superficie. Yo construyo sobre una tierra, sobre una superficie que no es mía, porque alguien me ha autorizado. Entonces, ¿qué tengo yo? Yo soy propietario del edificio que se ha construido ahí, pero no soy propietario del terreno. Entonces, ¿qué tengo yo sobre ese terreno? Un derecho de superficie, es un derecho real, sobre cosa ajena. ¿Ya? Tengo derecho a gozar de ese terreno, de ese predio que es ajeno. Entonces, ese es el derecho de superficie. Ahora, el derecho de superficie obviamente va a traer algunas circunstancias, porque ¿cuándo se va a terminar? Podría darse una finalización por la confusión que podría surgir. Y cuando hablo de confusión, no quiere decir que, ay, nos confundimos, ¿verdad? No, realmente aquí de confusión quiere decir que se fusionan dos roles que se pueden estar jugando. Imagínense que viene el propietario del predio y le dice al que construyó, mire, fíjese que la verdad es que yo sigo teniendo el derecho de propiedad sobre el predio, usted ya construyó ahí, sé que nosotros acordamos que por 20 años usted iba a usar esa infraestructura, pero yo le voy a pagar la construcción y así se acaba esto. Entonces yo soy el dueño del predio y ahora seré el dueño de la construcción, ya no existe el derecho de superficie. Ahora, también puede pasar que el que tiene el derecho de superficie me diga, mire, yo ya construí, estoy muy contento con todo lo que estamos haciendo en ese su terreno, ¿por qué no me vende su terreno mejor? Y vengo yo y le digo, está bien, le vendo el predio. Si eso pasa, pues el que tiene el derecho de superficie ahora es el propietario. Eso quiere decir que se fusionan los dos roles, ¿verdad? Se fusiona el rol de propietario y el rol de derecho de superficie en una misma persona. Cuando eso ocurre, pues desaparece el derecho de superficie. El derecho de superficie solo existe cuando alguien es propietario de la construcción que está dentro de un predio que no le pertenece. ¿Alguna duda?
Cuando una persona, doctor, construye en el terreno de una casa, una persona es la propietaria y alguien más construye en ese terreno que le han permitido construir un apartamento, pero luego esa persona ya se va. ¿Y qué puede pasar con ese terreno, con esa construcción? ¿Se queda sin pagar o por fuerza habría que pagarle a la persona que construyó? No, aquí hay que tener un acuerdo, ¿ya? Hay que llegar a un arreglo. Para que nazca este derecho de superficie, hay que tener un acuerdo entre las dos partes. No es posible que venga yo y diga, ay, saber de quién es este predio, yo voy a construir. Ya cuando aparezca el dueño me las arreglo. No, es un acuerdo desde un principio. Entonces, desde un principio, el dueño del predio dijo, tú puedes construir acá y vas a poder disfrutar de lo que construyas acá por cierto tiempo. Ellos van a definir cuánto tiempo. Por ejemplo, podrían decir, te cedo el predio, puedes construir ahí y vas a disfrutar de lo que construyas por 30 años. Pasados los 30 años, se perdió el derecho de superficie, ¿ya? Ahora, algo que puede estar ocurriendo es algo así como que me voy a vivir a la casa de los suegros, ¿verdad? Y A eso me refiero. los suegros me dicen, ala, mire, nosotros tenemos una casa bien grande, solo es de un nivel, ¿por qué no construye ahí sobre la terraza o su segundo nivel y ahí viven ustedes tranquilos? Y de ahí resulta que nos peleamos, ¿verdad? Ajá. Y como nos peleamos, tengo que ir yo, ya no me van a dejar entrar porque tenía que entrar por el primer nivel. Bueno, pues el problema es si no lo documentamos, porque esto debió quedar documentado, ¿ya? Debió acordarse y que constar por escrito. Ahora, si no consta por escrito, el conflicto se puede dar, pero tendrá que resolverse judicialmente. De igual manera, tendré que demostrar que eso que está ahí arriba en el segundo nivel se construyó con mi dinero, que yo dirigí, que yo pagué, todo eso tendré que demostrar en un proceso judicial. Eh, pero Ujú. sí, ahí aplica lo del derecho de superficie que hemos estado estudiando. Ok, sí, Definitivo. ese caso Definitivo. que usted mencionó, a eso me refería porque es bien difícil en su momento hacer los documentos y que si al final se terminan peleando y resulta que no hay documentos de nada, ¿verdad? Sí, que eso lo hace difícil, pero no imposible, ¿ya? No imposible. Siempre se puede buscar una solución judicialmente. Es más difícil cuando no están las cosas documentadas, pero de igual manera siempre se puede conseguir algunos elementos de prueba para poder avanzar en esos procesos, Gracias, doctor. para servirle. Bien, entonces, este derecho de superficie no se puede enajenar. Perdón, este derecho de superficie sí se puede enajenar, se puede transmitir. Es decir, yo puedo venir y vender el derecho de superficie que tengo para que otra persona siga disfrutando de la construcción que hay sobre ese predio que no es mío. Yo puedo venir y decir, pues ahora quiero que sean mis hijos los que disfruten de esa construcción que hice en ese predio que no es mío, y entonces puedo venir y constituir como herederos a mis hijos para que disfruten de ese derecho de superficie. Entonces, los únicos que no son transferibles son aquellos que llamamos personales, ¿verdad? Y son personales porque es como ocurre con las invitaciones que le llegan a uno de repente por ahí y dice es personal, no transferible, no es posible de trasladarla a alguien más, ¿verdad? Entonces no es de que yo recibo la invitación para ir a la fiesta del colegio de abogados y dice personal e intransferible. Ay, yo no puedo ir. ¿Por qué no vas vos a un mi amigo que ni es abogado, verdad? No, no se puede, ¿verdad? Porque es personal, solo para uno. Y esos son los derechos que hemos visto como servidumbres personales, solo para esa persona. Ahora, los que estamos viendo acá en naranja en esta columna, estos sí son transferibles. Bien, entonces, lo que viene es el tema de la posesión, pero vamos a dejar la posesión
Avancemos con la posesión, todavía tenemos unos minutos. La posesión. ¿Qué pasa? La posesión la vamos a diferenciar en la propiedad. La propiedad es lo que estudiamos al principio. Y ahora vamos a hablar de la posesión. Son dos conceptos distintos, propiedad y posesión. Doy un ejemplo de qué es la posesión. Muchas personas después del terremoto de 1976, dirán ustedes, ¿verdad? ¿Cuántos años han pasado? Sí, ya casi 50 años. Bueno, pero estas personas allá en 1976, hubo algunas que perdieron su casa por el terremoto. Hubo otras que nunca habían logrado comprar una casa. Pero todas las circunstancias dieron lugar a que se dieran algunas invasiones y se conformaran algunos asentamientos urbanos. Por ejemplo, cuando nosotros vemos a los alrededores del Puente del Incienso en la parte de abajo, pues muchas de esas colonias fueron el resultado de esas invasiones que se dieron por aquellas personas que habían perdido su casa, por aquellas personas que no tenían casa. Entonces, ellos llegaron y dijeron, pues aquí hay una montañita, ¿verdad? ¿Y quién es dueño de esto? Pues nadie. Ni siquiera tiene cerco para decir que es propiedad privada. No, no hay nadie aquí. Pues como no hay nadie que parezca ser el dueño y nadie está reclamándolo, pues nosotros venimos y construimos nuestra champita y aquí nos quedamos. Pasó el tiempo y consiguieron ellos algo para hacer una casita un poquito más segura. Y hoy ahí están. Ellos no son los propietarios porque ellos no compraron ese predio. Nadie les dio el título de propiedad. Ellos llegaron y se establecieron ahí. Ellos prácticamente son poseedores, ¿ya? Ellos son poseedores. Ellos no son propietarios, ellos son poseedores. Ahora, eso de la posesión es un hecho, es un hecho. Ellos llegan y se establecen ahí. Eso es la posesión. Ellos tienen la posesión de ese predio, pero esa posesión es un hecho, ¿ya? La posesión es un hecho, no es un derecho. La posesión es un hecho. Ellos no tienen ningún derecho. Ellos lo que tienen es una situación de hecho. Doy otro ejemplo. Imagínense que voy caminando ahí todo distraído por la calle con mi celular. Yo soy el propietario y yo como propietario normalmente tendré la posesión de mis bienes, ¿verdad? Ustedes tienen la posesión de sus bienes porque son los propietarios y eso es lo normal. Los propietarios poseen sus bienes. Bueno, pero resulta que yo voy con mi propiedad ahí escuchando cuando de repente alguien viene y me arrebata el teléfono y se va corriendo. La propiedad sigue siendo un derecho mío, ¿ya? Es derecho mío la propiedad sobre el celular. Yo sigo teniendo la propiedad. El señor que se fue corriendo con mi celular no tiene la propiedad. ¿El que tiene? Él tiene la posesión. Yo ahora soy un propietario desposeído, porque ya no tengo mi teléfono, ya no tengo la posesión, pero sigo siendo el propietario. Aquel señor no es propietario, pero sí es poseedor ahora. Entonces, es la diferencia. La propiedad es un derecho. La posesión no es un derecho. La posesión es un hecho. Ahora, ¿cómo es que una situación de hecho puede tener consecuencias jurídicas? Porque si ustedes fueran, imagínense con aquellos señores que decíamos que invadieron hace como 50 años y que ahí están, y si ustedes van y les dicen, sáquense de aquí porque esto no es de ustedes, no se van a salir. ¿Ya? Ellos no se van a salir. Y es más, ellos podrían ir a un juzgado si ustedes están queriendo sacarlos y el juzgado podría protegerlos y uno diría, pero ¿cómo los protege si ellos no son los dueños? No son los propietarios. ¿Cómo es que las cosas de hecho
pueden traer consecuencias jurídicas. Y aquí lo que hay que considerar es que para que exista la posesión hay dos condiciones: el corpus y el animus. El corpus es el cuerpo, ¿ya? El cuerpo de la cosa. Entonces, cuando yo digo que el señor tiene la posesión de mi teléfono, tiene la posesión porque tiene el teléfono en la mano, ¿ya? Tiene el corpus. Y el animus es la disposición de querer conservar, ¿ya? Eso es el animus, la disposición a querer conservar. Entonces, si ese señor, por ejemplo, carga mi teléfono y no quiere dejarlo, él tiene el animus, él tiene el corpus. Las personas de las que estábamos hablando que invadieron, pues ellas tienen el corpus porque tienen el pedacito de tierra y tienen el animus porque miren cuántos años llevan viviendo ahí. Entonces, el corpus y el animus da lugar a hablar de que existe posesión. Bueno, igual no nos dio tiempo, pero por lo menos adelantamos hablando sobre qué era la posesión. ¿Alguna duda, alguna inquietud? Por el momento creo que no, licenciado. Gracias. Entonces nos quedamos acá y seguimos en clases el próximo jueves a las 16 horas. Muchas gracias, feliz tarde y hasta entonces. Gracias, doctor. Feliz tarde. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Feliz tarde.